El sector terciario, que es al que nos dedicamos la mayoría de la población en los países desarrollados, es el tema del que nos proponen hablar hoy nuestros profesores de Geografía General. Las actividades terciarias y su distribución territorial centrarán el debate que nos ofrecen a continuación María del Carmen Muguruza Cañas, Julio Fernández Portela y Pilar Borderías Uribe Hondo. Buenos días. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de las actividades terciarias y de su distribución espacial, que es un tema de gran interés geográfico por las diversas tendencias de localización de estas actividades y por los paisajes específicos que generan. Para ello, nos hemos reunido en este estudio el equipo docente de la asignatura Geografía General 2, que estudia la geografía humana, y que está compuesto por María del Carmen Muguruza. Hola, buenos días. Por Julio Fernández. Buenos días. Y quien les habla, María del Pilar Borderías. Las actividades terciarias constituyen un sector de la economía que engloba los servicios que satisfacen las necesidades de las personas y de las empresas y con ello permiten dedicar más tiempo a la producción, al bienestar o al ocio. Este es un sector de la actividad económica muy heterogéneo, que no proporciona bienes materiales, que tiene escasa posibilidad de almacenamiento, que suele tener una alta productividad y que en general requiere poco espacio para desarrollarse. También es un sector dinámico en el que aparecen continuas innovaciones y nuevas ocupaciones y podemos diferenciarlo de otros sectores económicos por su tamaño, que es menor, por la estructura de las empresas, que es más flexible, por la modalidad del empleo, que es más temporal y más móvil, y por su menor inversión de capital. En los países desarrollados, estas actividades tienen una gran importancia. ¿Os imagináis qué ocurriría si, por ejemplo, no dispusiéramos de un transporte adecuado y rápido o si existiera un buen comercio para distribuir los bienes producidos por los sectores primario y secundario o si no hubiera una asistencia sanitaria? En realidad, la carencia de servicios básicos la podemos ver en muchos países subdesarrollados, pero en los países desarrollados no podríamos imaginarnos un mundo así. Por ello, el sector terciario avanzado tiene una gran importancia dentro de las economías occidentales avanzadas y es un indicador de su grado de desarrollo y bienestar. El sector servicios ha mostrado un desarrollo espectacular en las últimas décadas, sobrepasando en importancia los otros sectores de la producción de bienes, tanto en cuanto al porcentaje de la población activa ocupada, que es más del 50%, como en su aportación al Producto Interior Bruto. ¿Cómo podemos explicar este rápido proceso? El proceso que ha experimentado el sector terciario hasta convertirse en el principal sector de la economía se conoce como terciarización, incluso como cuaternización, ya que el sector terciario avanzado en ocasiones recibe el nombre de cuaternario. Se trata de un fenómeno que ha generado una importante transformación económica y social, provocando que la población ocupada en el sector servicios pase a ser más numerosa que en los sectores primario y secundario. En las economías preindustriales, el sector servicios apenas existía, más allá de la administración del Estado, el comercio, el transporte y los servicios personales. La población activa empleada en ellos era muy escasa, muy poca. Es con la revolución industrial cuando empieza a aumentar la población activa en este sector, debido a la mecanización de las tareas agrarias que provocó el trasvase de parte de la población agraria al sector terciario y al industrial. Pero fueron los cambios de la tercera revolución industrial los que han propiciado cuando la industria comienza a incorporar nuevas tecnologías que requerían cada vez menos mano de obra y demandaban numerosos servicios a la producción, a la gestión, de diseño, investigación, comercialización y servicios postventa. Las últimas décadas han sido fundamentales gracias a los avances que han tenido lugar en las tecnologías de la información y la comunicación, pues han inducido a cambios en la producción, en los destinos, en la localización y en la manera de producir. Y no digamos ya la importancia que ha tenido la mundialización de la economía y las transformaciones en las formas de organización de las empresas con los procesos de externalización de un número creciente de actividades que han favorecido la aparición de empresas especializadas en servicios y que anteriormente se desarrollaban dentro de aquellas. Además de estos factores relacionados con la economía y la tecnología, hay otros muchos factores sociales que han contribuido al crecimiento. Pensemos, por ejemplo, en todos los servicios que conlleva el aumento del nivel de vida, la incorporación de la mujer al trabajo, el envejecimiento de la población, la creciente urbanización, la consolidación del estado del bienestar,
los servicios administrativos o, por ejemplo, el creciente interés por el ocio y el turismo. Pero todo esto ha tenido unas consecuencias. ¿Cuáles destacaríais? Las consecuencias más importantes tienen que ver con la globalización del comercio, gracias a la aparición de nuevas formas de intercambio de espacios cada vez más grandes y con el desarrollo de novedosas fórmulas que antes no existían, como el comercio por Internet. Por ejemplo, con respecto a los transportes y las comunicaciones, han surgido nuevos medios de locomoción, se han mejorado otros por la implantación de la tecnología, nuevos combustibles menos contaminantes y la expansión de las redes de comunicación, que nos permiten llegar a cualquier punto del planeta. También el turismo se ha convertido en un fenómeno de masas y constituye el motor de muchas economías, entre ellas la española. Al comienzo del programa se ha mencionado que las actividades de servicios muestran diversas tendencias de localización. ¿Cuáles diríais que son los factores más influyentes, Julio? Pues existen diversos criterios a la hora de la localización de las actividades del sector terciario. Las diferencias generales se relacionan, sobre todo, con el reparto de la población y su nivel de renta, pues la mayoría de estas actividades buscan estar cerca de sus clientes y, por lo tanto, aumentan en territorios con altas densidades y elevado nivel de ingresos. En este sentido, las ciudades más grandes son capaces de concentrar mayor cantidad y diversidad de actividades, y en especial de aquellas con elevada cualificación profesional y con unas condiciones de trabajo muy diferentes, como por ejemplo los trabajadores de la banca, los dedicados al transporte aéreo o los servicios informáticos, que son, a su vez, quienes poseen unos salarios más altos, en contraposición con otros como los empleos de la hostelería o el comercio. También influye la presencia de población estacional relacionada con el desarrollo del turismo, sobre todo en las áreas litorales, pues eso añade un volumen importante de consumidores de algunos tipos de servicios, como por ejemplo los relacionados con la hostelería o con las actividades de ocio. Bueno, y junto a la distribución de la población, el nivel de renta y el turismo, otro factor que es importante es la densidad de empresas de producción que haya en ese territorio, sobre todo por los diversos servicios que demandan, como son los servicios de transporte, telecomunicaciones, informáticos, de seguridad, jurídicos, de mantenimiento o también de publicidad. Y además, otro factor influyente en la localización de los servicios es el papel que tienen las administraciones en todas sus escalas, la central, autonómica y local. Los servicios que ofrecen se encuentran distribuidos por el territorio en pueblos y ciudades, pero la presencia de funcionarios y empleados públicos en ellas es mayor en aquellas provincias y ciudades donde se localiza la capital nacional o autonómica. Y además, todas esas pautas de localización pueden variar dependiendo del ámbito territorial y pueden influir otras como son la red de transportes o la edad media de la población. Para precisar un poco todo esto, ¿podéis poner algún ejemplo? Por supuesto. Podemos fijarnos en el estudio realizado por el Instituto Geográfico Nacional, que nos muestra cómo las provincias de Madrid y Barcelona son las que acaparan un gran número de trabajadores en este sector. En el caso de Madrid se debe principalmente a la capitalidad nacional y regional, y en el de Barcelona a su papel administrativo como capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A todo ello hay que sumar el atractivo de las dos capitales de provincia para la instalación de empresas, muchas de ellas multinacionales, y a un entramado significativo de servicios complementarios. La diferencia con las siguientes provincias españolas es bastante grande, lo que refleja un modelo bicéfalo muy asentado en el territorio. Las siguientes en aparecer en la lista son Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga, todas ellas ciudades que son capitales de provincia y con cierto atractivo para albergar empresas, entre otras cosas por su accesibilidad con Madrid a través del tren de alta velocidad y por el papel que el turismo adquiere al ser espacios de costa y ciudades con atractivos turísticos muy potentes. ¿Y en el resto de las provincias? Pues las provincias que menor empleo tienen en el sector servicios son las de interior. Esto sucede por dos motivos. Por un lado, al tamaño de su población, pues son espacios menos poblados, y por otro lado, cuentan con un nivel de renta inferior al promedio español. En las economías occidentales avanzadas, el sector terciario es un indicador de su alto grado de desarrollo y bienestar, como ya hemos dicho al principio del programa. Sin embargo, no siempre es un indicador de desarrollo, ya que en muchos países poco avanzados también puede ser el sector predominante. ¿Cómo os explicaríamos esto? En los países subdesarrollados, este sector ocupa un elevado número de población, debido a su gran potencial turístico, a un numeroso cuerpo administrativo y burocrático y a un elevado número de efectivos dentro del ejército. Sin embargo, ese hecho no garantiza que las necesidades básicas de la sociedad queden cubiertas, puesto que sus trabajadores pasan directamente del sector primario al terciario, sin que exista un sector industrial arraigado. En general, el sector terciario tiene un escaso desarrollo en los países del tercer mundo, tanto
por su bajo peso en el Producto Interior Bruto como por su baja calidad o por lo poco avanzados que son sus servicios, y se centra sobre todo en servicios personales de poca cualificación. Ciertamente no se puede establecer una relación directa entre una alta participación de los servicios en la economía y su nivel de desarrollo. Existen en el mundo sobrados ejemplos de países que muestran en su Producto Interior Bruto una amplia participación del sector servicios y, a pesar de ello, son naciones que pertenecen al grupo de los países subdesarrollados. Efectivamente, en los países con mayores ingresos, los servicios proporcionan la mayor parte de los empleos, como sucede en Suecia, Holanda, Reino Unido, Canadá, Australia o Estados Unidos. En Latinoamérica, el proceso de terciarización se ha dado de forma paralela a una rápida urbanización, como sucede en algunas zonas de México, Brasil o de Perú. En cambio, en países en vías de desarrollo de Asia y África, el número de empleos de este sector se aproxima ya al que se dedica a la agricultura, y es donde encontramos con más notoriedad el fenómeno de la economía sumergida o economía informal. En el sector servicios de alto valor añadido también se puede hablar de deslocalización. De hecho, es una tendencia que se refuerza gradualmente, ¿no es así? Sí, hace poco tiempo relativamente, se empezó a hablar de la amenaza que suponía para el empleo en los países desarrollados el traslado de funciones del sector servicios a países en desarrollo y a países de Europa Oriental, o de determinados puestos de trabajo de Estados Unidos y Reino Unido que corrían el riesgo de trasladarse a países como la India, por cuestión de idioma. En muchos casos se hacía una analogía entre este nuevo fenómeno y el traslado de empleos del sector industrial a México y China en épocas no muy lejanas. Si bien los países subdesarrollados resultan atractivos, al menos potencialmente para la localización en ellos de determinados servicios, cuyos costes pueden ser reducidos con relativa facilidad y de manera significativa, no resulta para este grupo de países una tarea tan simple reunir los requisitos que se demandan. Sin duda es así, pues estos requisitos se centran en una fuerza de trabajo cualificada más barata, en suministros e infraestructuras adecuados, sobre todo el caso de las telecomunicaciones, en un amplio dominio del inglés y la informática, así como en otros de naturaleza jurídica, institucional o de régimen de impuestos e inversiones, igualmente necesarios para ser finalmente elegibles. Principalmente es la brecha digital entre países ricos y pobres, así como el déficit en materia de educación, lo que plantea un reto muy grande para estos países en desarrollo. Efectivamente, puesto que entre los sectores susceptibles de deslocalización, el sector que más se presta a esta dinámica es el sector financiero, pero también algunos otros servicios como el de entretenimiento, los servicios ligados al turismo, los medios de difusión, el desarrollo de software, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Por ello es importante que disminuya la brecha digital entre países ricos y pobres. Bueno, pues casi no tenemos tiempo para hablar de los paisajes específicos que generan los servicios, pero los vamos a entender rápidamente si cerramos los ojos y recordamos una estación de esquí como reflejo de servicios de ocio, o unas pistas de un aeropuerto como ejemplo de transporte, también una superficie comercial en el radio de las ciudades o un centro logístico de distribución. Y además a estas imágenes le podemos añadir el efecto del impacto ambiental, tanto visual de ocupación de suelo como de las contaminaciones atmosférica, acústica o de aguas que producen. En fin, esperamos que este espacio les permita tener una perspectiva general de este importante sector de la economía y que les haya creado un interés para profundizar en las connotaciones que llevan consigo estas actividades. Buenos días. Buenos días. Buenos días.